Bien, vamos a ver ahora este tema titulado El misterio del reino de Dios. Bastante importante este texto y seguimos rompiendo ideas infundadas, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué decimos esto? Para empezar, el término misterio únicamente se encuentra en un texto, del Tanaj, que es Daniel 2:18, que dice: para demandar misericordia del Dios del cielo sobre este misterio y que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces aquí vamos a remarcar este término misterio, que es el único texto donde está esta parte así como tal como misterio, y que se encuentra en el diccionario con el número Strong H7328, que está formado por dos letras solamente, es un bigramatón, y se lee como ras al pasarlo al español. Significa secreto, misterio, esconder, ocultar, atenuar. Todo eso significa la palabra ras, que deriva en misterio. Muy bien, entonces Mateo 13:11, y él respondiendo les dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Entonces, algo que les dice el maestro a los discípulos: a ustedes sí es concedido el conocer los secretos, ¿no? Y los misterios, porque él les estaba revelando muchas cosas. Entonces vamos a ver esta palabra misterio, pero ahora del griego, porque estamos hablando del Nuevo Testamento, que fue escrito en griego y se lee como musterion. Y este musterion ya al español significa misterio, o también puede significar secreto, o incluso cerrar la boca, fíjate. Porque mientras hay un misterio, es que nadie abre la boca. ¿Mm? Silencio impuesto. ¿Qué te parece? Bastante interesante, ¿no crees? Muy bien, entonces vamos al comentario de Alfonso Lodúar, este comentarista, que dice él: el término religioso mysterion tenía entre los paganos, especialmente los griegos, una significación que se relacionaba con ritos especiales que guardaban un supuesto secreto que se comunicaba solamente a unos pocos iniciados. Luego entonces dice aquí: en el Antiguo Testamento no se utiliza este término, como ya lo habíamos mencionado, aunque los traductores de la Septuaginta sí lo usaron, porque acuérdate que la Septuaginta es una traducción al griego. Lo usaron para traducir la palabra secreto, y por eso vamos a ver en algunos textos, habíamos dicho que solamente en Daniel sí aparece misterio, pero otras partes donde hay una derivación de secretos son estas otras. Daniel 2:18 al 19, en ese mismo capítulo del 27 al 30 y en el 47, así como el capítulo 4:9 de Daniel. Muy bien, dice aquí, en la Biblia de Ferrara, cómo me gusta esta Biblia, de 1553, traduce secreto y ve cómo lo pone. No lo pone como misterio. Aquí en Daniel, este texto no aparece como misterio, sino como secreto. Acuérdate que el ladino así es. Y aquí vamos a ver otro aquí abajito, también en azulito, como secreto. Sí, entonces te recomendamos que cheques esta versión, está formidable. Muy bien, entonces dice Marcos 4:11, refiriéndose a lo mismo que ya mencionamos en las láminas del inicio: y les dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera por parábola todas las cosas. Este mismo texto, pero en otra versión, que es la Biblia al día, fíjate cómo lo traduce: a vosotros se os ha revelado el secreto del reino de Dios. ¿Y ves la comparación? Que mientras arriba dice misterio, aquí dice el secreto. Les contestó: pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas. ¿Por qué? Porque la parábola la tienes que interpretar, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel, una pregunta que vamos a hacer aquí, como pasado, presente y futuro. Entonces, el pueblo de Israel pregunta: ¿fue un especial tesoro?
Muchos así lo piensan, ¿eh? ¿Es especial tesoro de modo actualizado o será especial tesoro? Muy bien, de acuerdo con lo que dice Deuteronomio 7:6, en esta versión dice, porque eres una nación santa, consagrada al Señor tu Dios. Él te ha elegido de entre todos los pueblos de la tierra para ser su pueblo escogido. Entonces dice, Él te ha elegido, ¿sí? Entonces como que esta nos da el carácter del inciso B, es especial tesoro, se va actualizando, ¿sí? Deuteronomio 10:15 a propósito también dice, solamente de tus padres se agradó el Señor y los amó, y de entre todos los pueblos escogió su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes como hoy pueden verlo. Entonces remarcamos esta partecita donde solamente de tus padres se agradó el Señor. Entonces acuérdate que eso de tus padres pues está Abraham, ¿no? Gran hombre, por supuesto. Como llama la atención esta parte de la vida de Abraham, porque siendo un hombre rico y anciano, lo llaman, vente y sale de tu tierra, de tu parentela. Él ya no tenía ya qué buscar. Sin embargo, quiso hacerle caso al Eterno y muy buena recompensa tuvo, ¿no? Y luego dice, y de entre todos los pueblos escogió a su descendencia, porque fue una promesa de hacia Abraham, ¿no? Entonces, pero para ganarse ese aprecio del Eterno, por supuesto que le dice a su pueblo que sale de Abraham, y le dice, tú eres un pueblo santo y perteneces al Señor tu Dios, de entre todos los pueblos de la tierra. El Señor te ha escogido para que seas un pueblo, ¿qué dice? ¿Qué me está fallando la vista? No, para que seas un pueblo único, un pueblo suyo, siempre en singular. Entonces le perteneces al Señor, ¿sí? Y Deuteronomio 26:18 también es muy agradable este texto porque dice, este día el Señor declara que tú eres su pueblo, su posesión exclusiva, tal y como te lo ha prometido. Y fíjate, ¿eh? Así que cumple todos sus mandamientos. Si quieres permanecer como pueblo del Señor, es cierto que eres parte por la promesa de Abraham y todo, pero cumple con sus mandamientos. ¿Sí? Es algo que caracteriza al Señor, lo que es la justicia, por supuesto. Y otros textos que nos hablan respecto a esa posesión del Eterno, pues en el Salmo 24:6, el 135:4, Isaías 41:8, Romanos 11:1 y 2, te recomendamos que los cheques, y Tito 2:14. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver este otro, que ahora es referente a lo mismo, pero fíjate que aquí es algo muy importante porque algunos, pues como que se atreven a decir que el pueblo de Israel ya fue desechado, ¿no? Y toman este texto. Y dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Si remarcamos esta parte, quitada de vosotros, y será dado a gente que haga los frutos de él. Pero siempre para entender un texto de la Biblia, y no solamente de la Biblia, de cualquier documento que se trate, hay que ver antes y después. Por eso dice, sacamos esa parte, quitado de vosotros. ¿Quiénes son? ¿A quiénes les será quitado? ¿Es a todos los israelitas? Chécale bien. Porque dice, hay el mismo texto que vemos, si te das cuenta, pero ahora en el versículo 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes, ¿y quiénes más? Y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero no todo Israel eran sacerdotes y fariseos, ¿eh? Entonces, se refiere a sacerdotes y se refiere a los fariseos. Yo no sé por qué a la gente le gusta inventar tanta. Es que todo el pueblo de Israel fue desechado. Mentira. Mentira. Ellos entendieron que hablaba de ellos. Entonces, ¿quiénes son ellos? Sacerdotes y fariseos. Discúlpame que lo remarque, pero es necesario, ¿eh? Y claro, todos los que eran adversarios del maestro. También a esos les está diciendo, el reino les será quitado. En ese momento, el reino ya es de ellos, pues ahora para que se te quite, es quitado ya.
ya no van a ser parte de ustedes. Y no se lo dijo a todo Israel, sino solamente sacerdotes, fariseos y adversarios del maestro. Por consiguiente, dice Romanos 11:7, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel aquello no ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Hay una parte que se queda y una parte que se va, y los demás fueron endurecidos. Exactamente. No es para todos, ese endurecimiento no fue para todos. Para el tiempo de Moisés también pasa lo mismo, ¿qué crees? Puesto que dice Hebreos 3:16, porque algunos de los que habían salido de Egipto, fíjate, dice algunos, con Moisés, habiendo oído, provocaron, dice todos, ponte listo, dice algunos, y remarca, aunque no todos. Entonces, ¿por qué generalizar? Si no fuera así, entonces el texto se contradice, ¿no? Para el israelita natural entendemos que entonces hay dos opciones para salvarse. Hay dos opciones, pero insistimos, israelita natural. No se incluye aquí a los judíos que son postizos. Esos gentiles que, es que yo quiero ser más que gentil, yo quiero ser judío. Y se circuncida el ingrato. Y termina que, es que yo soy todo un judío y como aquellos no aceptan a Cristo, es que yo tampoco. Error tremendo, ¿no? Entonces, por eso decimos dos opciones y empezamos con la B para darle realza a lo que queremos decir. Y dice el B, la opción es, cumpliendo con la Torah se puede salvar el israelita natural. Y claro, con la circuncisión. Y mucho ojo, por eso ponemos el ojito ahí, sin aceptar a Cristo. Son los únicos que se pueden salvar, que pueden estar en el reino del Maestro, sin aceptarlo, ¿te das cuenta? Y dice Lucas 16:29, ¿dónde nos sustentamos para decir esto? Y Abraham les dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Sí? Con la Torá, obedeciéndola, con eso se salvan. Y esto pues también lo podemos revisar en Romanos 11:23, en Zacarías 12:10-14 y Zacarías 13:5-6, donde dice que lo van a reconocer en el futuro. Y claro que lo van a aceptar, pero ya en aquel momento cuando Él venga, ¿no? Tiene su motivo por qué lo plantea así el Eterno. Y la opción A, ¿cuál es? Aceptando al ungido. Ese ungido es el Mesías, o también es el Cristo, como guste llamarlo, por medio del bautismo. Entonces, esas son las dos formas de salvarse del israelita natural. ¿Qué pasa? Claro, israelitas naturales porque son la opción A de los que aceptaron a Cristo siendo israelitas y con un bautismo, aunque eran circuncidados, son los 144,000. Pero vamos a ver entonces qué pasa con el gentil, porque para el gentil solamente va a existir una opción. Para el judío ya vimos que son dos, para el israelita. Pero para el gentil, ¿cuál? Y claro, aquí no se incluye aquel que fue traidor, porque ya se fue, ya no quiso. No, es que yo quiero ser israelita y se circuncidó. Pues como ve que no se equivocó, quiere regresar. Pero pues a ver si tiene chance, ¿no? Entonces esos son los pseudo judíos o judíos postizos. Entonces, para el gentil, ¿cuántas opciones hay de salvación? Para el judío ya vimos que dos, la A y la B, pero para los gentiles solamente la opción A. Y la A dice aquí, aceptando al ungido, que es el Mesías, es el Cristo, por medio del bautismo. Y véase ejemplo, Revelación o Apocalipsis 7:9, donde dice, después de estas cosas miré aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, están delante del Cordero. ¿Sí? Y opción B, ¿qué crees? No existe, amigo. No existe, solamente hay uno, porque dice aquí, Hechos 4:12, oportunamente, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cómo ves? Ahora sí que ¿cómo te quedó el ojo? Dice misterio. En su sentido ordinario, un misterio significa conocimiento retenido. Su significado bíblico es verdad revelada.
Entonces, dice aquí, estando más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales, un misterio solo puede llegarse a saber por revelación divina y se hace saber de una manera y en un tiempo señalado por Dios y solo aquellos que están iluminados por su espíritu. ¿Sí? Y nuevamente Marcos 4:11, y les dijo: a vosotros es dado el saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábola todas las cosas. Esto vamos a compararlo con Lucas 17:20, y preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. ¿Por qué remarcamos esto? Porque dice acerca del misterio del reino, pero entonces, ¿cuál reino? ¿Dónde está? Y dice el 17:21, he aquí el reino de Dios entre vosotros está. ¿Qué significa esto? Respecto al reino de Dios, entonces, dice Hebreos 1:1, que la palabra de Dios ha sido administrada a lo largo del tiempo de dos formas. ¿Cuáles esas dos formas? Una, muchas veces, acuérdate que ha habido patriarcas, ha habido profetas, ha habido evangélicos, han sido muchos, ¿no? Muchas formas, como se ha hablado, y luego dice ahí en Hebreos, y ahora ha hablado por el Hijo. Entonces, son muchas veces por las cuales Dios ha hablado su palabra, y también en muchas formas. Eso es muy cierto. Muchas veces, ¿a qué nos referimos? Muchas veces que desde Adán hasta la actualidad, pues estamos hablando miles de años. Y por cierto, segundo de las Crónicas 36:16 dice, envió ellos por mano de sus mensajeros, levantándose de mañana y enviando, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Vemos una forma de expresión preocupada del Eterno, pues para que su pueblo lo busque, ¿no? Dice segunda de Pedro 2:5, al final del texto, Noé era un pregonero de justicia. Quisimos entresacar esta parte de pregonero, que viene de esa palabrita que la localizamos en el diccionario como el G2783, y esta palabrita pregonero, que viene del griego kerux, que significa predicar, significa heraldo o también pregonero, ¿sí? Y dice 1 Timoteo 2:7, para esto fui constituido predicador y apóstol. Entonces, ahí también, cuando dice predicador, es equivalente a kerux. Kerux, que quiere decir heraldo, pregonero o predicador. Y 2 Timoteo 1:11 también aquí se ve. ¿Ya lo viste? Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, pregonero. ¿Sí? Kerux. Y cuando dicen muchas formas, por ejemplo, Mateo 13:33, acerca de aquella parábola del sembrador, se ve que las formas es que a lo largo del tiempo vamos a observar que va a haber varias eras o etapas por medio de las cuales se ha impartido la palabra, que en un momento fue de modo oral, ¿te acuerdas? Por los patriarcas, luego vino la etapa levítica y luego vino la etapa evangélica, ¿sí? Eso lo vemos reflejado ahí en Mateo 13:33, cuando dice de la mujer que vacía la levadura en 3 medidas de harina, ¿no? Entonces, la etapa evangélica, ¿a qué se refiere? Porque la anterior ya vimos que está la patriarcal, pues habla de Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos. Donde está la levítica, pues los sacerdotes. Pero hablando en específico de la evangélica, ¿a qué se refiere? Que también esta tiene una subdivisión, que es la subdivisión de gracia, la milenial y la eternal. Van a decir, bueno, pero entonces, ¿qué tiene que ver esto con misterio? Como que usted ya se salió mucho del tema. Vamos a explicarlo por qué. Efesios 3:3. Por revelación me fue dado a conocer este misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Sí? Entonces aquí habla de una revelación y está hablando de un misterio, ¿no? ¿Qué revelación?
Pues revelación viene de este término griego que es el G602, que si te das cuenta dice apocalipsis, que significa revelación o instrucción. Y dice el versículo 4 de Efesios 3, por tanto, leyéndolo, podrán entender cuál es mi comprensión en el misterio de Cristo. Entonces aquí ya estamos viendo algo que sí nos compete a todos nosotros que vamos aprendiendo de la palabra de Dios. Y aquí dice que hay un misterio de Cristo que va dirigido a quienes, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y dice el apóstol Pablo, dice que voy a explicar cuál sea mi comprensión. Él se esfuerza mucho y dice, voy a ponerle todas mis neuronas para poderlo explicar. Y dice aquí que este término comprensión va a venir de este otro término griego, que es sunesis. ¿Qué es sunesis? Es conocimiento. Y dice aquí, la mente en la medida en que comprende. Es decir, la mente en la medida que tú lo vas alimentando, se va produciendo lo que es la sunesis, que en otras palabras es la comprensión. Un tema no a la primera lo entiendes. Puede que a la segunda, tercera, como que ya le agarré la onda. Pues muy bien, eso es sunesis. Dice aquí, en otras generaciones, sigue diciendo el apóstol Pablo en Efesios 3, en otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué? Que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Entonces, en esas etapas de etapa evangélica, y que nos toca vivir en esta época, pues estamos viviendo en una época de gracia, en una época de que sin que hayamos hecho méritos, la verdad, se nos invita. La invitación es gratuita. Ahora, el ganarte el reino, ahí ya es que cambies conductas, actitudes. Y entonces para ellos dice aquí que los gentiles sean juntamente herederos incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. En eso consiste este gran misterio del que estamos hablando, ¿sí? Entonces dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vamos a comprender esa parte cuando dice a lo suyo y a los suyos. Se está refiriendo al mismo texto, al mismo término griego, ¿sí? Donde vemos que es de idios, y idios significa propio, suyo, lo que le pertenece. Y claro está que cuando dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, son dos cosas que debemos de verlas muy, muy, muy claro, porque a lo suyo es que vino a su tarea. Y cuando dice y los suyos no le recibieron, parecería que nadie le hizo caso, pero eso no es por ahí. Dice Lucas 2:49, entonces él les dice, ¿qué hay? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? ¿Te acuerdas de esta partecita? Está pequeñito el maestro, se pierde en la celebración de una Pascua y ya van de regreso y ya no lo encuentran, regresan por él y está en el templo, y no crees que estaba jugando con el celular, estaba con los sabios preguntando y respondiendo, ¿no? Estaba algo formidable. Entonces dice Juan 1:11, vamos a explicarlo, y los suyos no le recibieron. ¿A qué se refiere? Dado que dice Hebreos 3:17, ¿mas con cuáles estuvo enojado 40 años? Esto es porque dice, los suyos no le recibieron. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y cuántos fueron? Pues dice ahí, aunque no todos, acuérdate que lo leíamos. Y en Juan 1:11 se emplea entonces una figura retórica, porque es cierto que dice que son todos, pero no. Entonces como que se generaliza, pero no. Entonces, ¿dónde están los 144,000 que se aceptaron al maestro? Entonces aquí quisimos ponerte esta lámina con las figuras retóricas, que es esa forma elegante con la que se habla en la palabra del Eterno, y que lo vamos a ver, y es esa forma curiosa y entretenida y elegante para poder
dar un buen discurso y que hasta en la vida cotidiana lo usamos, ¿no? Entonces nos vamos a referir a esta en particular, que es precisamente la sinécdoque. ¿Qué es la sinécdoque? Pues la separamos, la ponemos aquí en grandote. Y sinécdoque se emplea el poner la parte por el todo y el todo por la parte. Entonces aquí está como ejemplo Salmo 16:9 y Juan 1:11, que es el que estamos poniendo aquí. Y es que debe de entenderse así, porque dice 3:16 de Hebreos, porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos. Reinsistimos que no fueron todos. En esta mismo texto, en otra versión como en las Américas, dice, ¿por qué quienes habiendo oído lo provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por el Moisés? Aquí como que nos da otra forma de marcar el texto, ¿no? O de entenderlo. En la PDT dice, ¿y quiénes fueron los que escucharon la voz de Dios y aún así se rebelaron contra él? Los que Moisés sacó de Egipto. Entonces aquí remarcamos este otro, ¿qué te parece? Y pues por supuesto que entonces cuando vemos esta figura retórica, decimos, si fueron todos, entonces tendremos que incluir a Josué y Caleb. Y legalmente Josué y Caleb sí creyeron, ¿no? Sí creyeron, aunque los demás no, pero ellos sí. Entonces no son parte de ese todo. Entonces no podemos decir, es que fueron desechados todos porque fueron rebeldes, no es cierto. Josué y Caleb no fueron de esos rebeldes. Ni los niños, ni los jóvenes, como lo dice aquí Deuteronomio 1:39. Vuestros chiquitos, de los cuales dijisteis, serán por presa, y vuestros hijos que no saben hoy bueno ni malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Entonces, esa parte de que todos fueron desechados, no es cierto, es falso. ¿Sí? Esos chiquitos y esos jóvenes no son parte de ese todo. Por lo tanto, esta traducción nos parece que no está bien, ni esta otra, y más bien esta de la Reina Valera aquí, porque dice porque algunos, y aunque no todos, ¿sí? Sería la correcta. Jeremías 31:35 dice, así dijo el Señor que da el sol para luz del día. Entonces, hablando, es que ese misterio del que estamos hablando es importante desde el punto de vista que está diciendo aquí que somos parte de ese pueblo, que somos coherederos, que somos consortes de ese mismo pueblo. Entonces, si no hay ese pueblo, luego entonces ya no existe el misterio. Por eso estamos citando este texto que dice, así dijo el Señor, que da el sol para luz del día. Ahí está el solecito, ¿no? El güerejo, hasta da calorcito. Dice, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y sus ondas braman. El Señor de los ejércitos es su nombre. Entonces, aquí vemos la luna, aquí vemos las estrellas, el ejército del cielo que dice aquí, que son las estrellas. Y claro, está diciendo, si estos elementos no existen, pues tampoco Israel existe. Y por el contrario, hay sol, hay luna, hay estrellas, luego entonces Israel sigue siendo su pueblo. Y dice Jeremías 31:36 muy claramente, si estas leyes faltaren delante de mí, dijo el Señor, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. Sí, entonces la necesidad de entender que el pueblo de Israel es vigente, las promesas hacia él, es interesante aceptarlo así. ¿Por qué? Porque entonces la parte del misterio queda vigente para ti y para mí. Aquí te compartimos nuestro logo de la lechucita intelectual.